Buenas tardes. Veo que os habéis ido todos al fondo sur. No os habéis atrevido ninguno, salvo los dos nobles que se han venido a la primera fila, os habéis ido todos allí detrás. Por mi parte, solo daros, como siempre, a la Fundación la enhorabuena por organizar una vez más este acto para vosotros, para el colegio. Y, en primer lugar, también darles las gracias a Ignacio Cosidó, que hemos coincidido en algún momento en la German Marshall Fund. Beca que, por cierto, ¿verdad?, habría que aconsejarles que algún día conozcáis para cuando terminéis vuestros estudios y ya empecéis a trabajar. Y, bueno, pues seguir apoyando, como siempre os he dicho, a que hagáis estos actos y tengáis estas iniciativas. Y adelante, Antonio, Alejandro y luego Ignacio. Sí, agradecer a Ignacio una vez más el que haya aceptado, que fue a través de uno de vosotros, que fue Jorge, el que tuvo la iniciativa de escribir a Ignacio y finalmente aceptó, ¿no? Siempre recalcar que dentro del Colegio Mayor, en todas las conferencias que viene gente relevante a explicarnos o a contar su experiencia o temas relevantes, me parece que es una oportunidad que no podéis y no podemos dejar, ¿no? Y animaros a todos vosotros que tengáis iniciativas como la de Jorge para invitar a cualquier persona que haya sido de relevancia y sigue siendo en nuestro país y que nos pueda contar cosas interesantes, ¿vale? Sí que le doy paso la palabra a Alejandro para que presente a Ignacio. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que han venido hoy a esta conferencia de los nuevos desafíos de España. Hoy contamos con la presencia de la persona más importante de la Policía Nacional entre los años 2011 y 2016, el señor don Ignacio Cosidó, director general del Cuerpo Nacional de Policía durante estos años. Oriundo de Salamanca, en su perfil académico, el señor Cosidó es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Defensa Nacional en el Centro Superior de Estudios de Defensa y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad a Distancia. En su perfil político, aparte de haber sido director general del Cuerpo Nacional de Policía, fue jefe de gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil entre el año 96 y el año 2004, diputado en Cortes Generales por la provincia de Palencia entre el 2008 y el 2011, y desde diciembre de 2016 es senador por segunda vez, ya que lo fue también durante la 7ª legislatura, por designación de las Cortes de Castilla y León, presidiendo ahora la Comisión Especial sobre la Evolución Demográfica en España. Bienvenido, señor Cosidó, en nombre del Colegio Mayor. Es un honor tenerla aquí con nosotros y cuando quiera tiene usted la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí esta tarde-noche. No sé si se acopla un poco. ¿Están apagados? Sí, creo que están apagados. Bueno, esperemos que funcione. Realmente es una oportunidad y lo que sí me gustaría adelantar es que lo que pretendo, si os parece bien, es que hagamos un diálogo más que un monólogo. Yo voy a dar unas pinceladas sobre lo que a mí me parece que son los grandes retos que tiene España por delante, pero creo que es mucho más interesante que vosotros también, si estáis por la labor, preguntéis, porque bueno, yo soy de los que cree que los políticos hablamos demasiado y que escuchamos poco, y yo creo que hay que aprovechar mucho estas oportunidades de estar con gente como vosotros para escuchar también y saber qué es lo que os preocupa, qué es lo que os interesa y también qué ideas tenéis que podéis aportar, ¿no? para retos que en buena parte os va a tocar lidiar a vosotros como jóvenes ahora, pero como universitarios y como futuros profesionales, ¿no? Yo esta mañana me levantaba a las 6:30, que suele ser más o menos la hora, y cogía un tren de alta velocidad para venir a Madrid. Yo vivo en Palencia con mi familia, ¿no? Con mis hijos y mi mujer, y siempre que puedo voy a casa, eso lo tengo como norma, ¿no? Un AVE a 300 km por hora te deja en Chamartín como en hora 25 minutos, ¿no? Me fui a dar una clase a un máster que organiza la Policía Nacional sobre ciberdelincuencia, sobre ciberseguridad, en la que bueno, intenté explicar el proyecto de Policía 3.0 que pusimos en marcha
en la etapa en que yo tuve la responsabilidad como director de la policía. Después de eso hay un programa Parlamento Empresa, y estamos haciendo lo que vosotros llamaríais un stage, yo lo estoy haciendo ahora en Pascual, que es una industria agroalimentaria, una industria muy puntera. Te das cuenta que en ámbito de industria agroalimentaria, pues España es una de las potencias, es un país con una gran capacidad, ¿no?, en ese terreno, y Pascual es una industria en términos de calidad y de salud pues muy puntera, ¿no? Después de eso, que tuvimos también el almuerzo con el presidente, con Tomás Pascual, muy de empresa familiar, ¿no?, un emprendedor de los años 60, su padre, y que la nueva generación no solamente ha mantenido, sino que ha aumentado la empresa. Pasé por el Senado, que tenía que hacer algunas cosas, y me fui a dar una clase al Instituto de Empresa, que es una de las mejores escuelas de negocios del mundo, y allí llevo un seminario que es un poco complementario a los grados sobre temas de seguridad europea, y hoy les hablé sobre todo de terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, tanto desde la experiencia española como algunos de los instrumentos que tenemos en la Unión Europea. Y después de salir del Instituto de Empresa me vengo aquí a charlar con vosotros y a tener esta conferencia. Y no todos los días son así, yo llevo un poco de atragantón de clases, de conferencias, de charlas, pero lo digo porque toda esta actividad de estar por la mañana con una policía que es pues una de las policías más preparados en términos de lucha contra ciberdelincuencia, una empresa española puntera en el ámbito de la agroalimentación, una escuela de negocios que nuevamente España, junto con otras, y SADE, es una de las referencias internacionales en escuela de negocios. Estar ahora con vosotros, que sois jóvenes universitarios, en una fundación, la Pablo VI, con un compromiso social tan fuerte, cierras el día con una sensación de orgullo de tu país y de alguna forma yo como parlamentario también en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, en la que estamos 56 países, como un país magnífico, es decir, realmente uno de los mejores países en los que uno puede vivir, pertenecer, y precisamente lo digo porque creo que uno de los problemas que tenemos en España es un problema de autoestima, es un problema de autoconfianza, un problema de valorarnos más a nosotros mismos, tener más convicción en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, en nuestra también voluntad de afrontar algunos de los retos de futuro. Y lo digo en un momento también que es verdad que hemos tenido que hacer frente a una crisis muy profunda en el país, ¿no? La dimensión más evidente de la crisis ha sido la económica. Hemos tenido 10 años de una crisis muy profunda. Afortunadamente ahora, pues yo creo que podemos decir que hemos salido de la crisis, aunque no todas las consecuencias de la crisis las hemos podido solventar, pero sí somos un país que crece al 3%, que creó el último año 600.000 puestos de trabajo. Es decir, no lo digo mucho más porque esto ya lo dice Rajoy todos los días, pero realmente estamos en una situación de recuperación económica, pero la crisis económica tiene una dimensión tremenda. Una crisis también de modelo de Estado, una crisis territorial. Tenemos un desafío que nuevamente creo que hemos en buena medida vencido, que hemos ganado, pero hemos tenido un desafío en Cataluña pues de primer orden al que ha habido que hacer frente, y creo que el conjunto del Estado ha dado una respuesta muy firme, muy inteligente y creo que eficaz a un desafío de esa naturaleza, empezando por el rey, que creo que tuvo una intervención decisiva en el momento pues más álgido de la crisis, siguiendo por un tribunal constitucional que ha sentenciado
por unanimidad, con una gran solvencia jurídica, siguiendo por un Tribunal Supremo y una Audiencia Nacional que están haciendo que el Estado de Derecho funcione en nuestro país y que no haya nadie que pueda situarse al margen de la ley ni por encima de la ley, siguiendo por unas fuerzas de seguridad muy criticadas, pero que yo creo que han actuado también pues de manera muy proporcional y al mismo tiempo muy firme en la defensa de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho. Pero en definitiva hemos tenido y estamos teniendo, porque todavía queda una gestión importante de esa crisis, una crisis territorial pues de primer orden, de primera magnitud. Yo creo que la más grave que ha habido probablemente en la historia reciente de España y probablemente la más grave que tengamos ahora mismo en el ámbito de la Unión Europea. Hemos tenido también una crisis política que no es exclusiva de España, pero yo creo que ha habido una crisis del modelo de democracia representativa, que es la que rige nuestra Constitución, con un auge de populismos. En el caso de España, no populismos de derecha, que han sido los grandes movimientos que se han producido en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? En Francia o en Alemania o en Holanda, con partidos realmente muy, muy radicales de derecha. En el caso de España, que a veces vamos un poco contracorriente de Europa, con un partido muy radical de extrema izquierda, como era el Podemos, que yo creo que planteó también un desafío a nuestro sistema político, a nuestra democracia representativa. Y por último, con una crisis de valores, un fenómeno de corrupción que ha hecho un daño pues muy profundo, ¿no?, al funcionamiento también de nuestro sistema político, pero que no se circunscribe a la política, sino que ha afectado a muchos otros ámbitos de la vida económica y social del país, que yo relaciono muy directamente con una pérdida de valores. Yo ahora estoy de presidente de la Comisión de Demografía en el Senado, pues también con una crisis demográfica, que yo creo que tiene que ver también con una crisis de valores que además en España habíamos tenido como muy troncales, ¿no?, en nuestra sociedad, de familia y por tanto digo que, o sea, expreso un poco mi enorme confianza en España en un momento en el que hemos vivido al menos una crisis con 4 dimensiones, podríamos añadir alguna otra en el coloquio, pues muy, muy importantes, ¿no? En definitiva, el reto o el desafío más importante que tenemos por delante para mí es cómo conseguimos salir de esta crisis o de estas crisis fortalecidos. A mí una cosa que me ha sorprendido, pero muy gratamente, es cómo el desafío independentista en Cataluña lo que ha provocado es una reacción justamente contraria. Yo he estado en Barcelona bastantes veces y lo que he visto es más banderas de España en Barcelona de las que había visto nunca, y en toda España. Y yo creo que esta crisis nos ha servido para recuperar algo de orgullo nacional, de sentido de pertenencia, de cohesión de la nación, que en gran medida en España estaba muy, muy atenuado pues, por una serie de circunstancias históricas, que si queréis podemos hablar en el debate, ¿no? La crisis económica, insisto, ahora mismo España es uno de los países que más crece en la Unión Europea y yo soy de los muy convencidos que si España hace una apuesta firme por innovación, por investigación, por desarrollo, España es un país con un potencial de crecimiento extraordinario. España no ha sido, un poco también por circunstancias históricas, una de las grandes potencias industriales europeas, pero en la economía de nueva generación, en la economía 4.0, creo que tenemos ahí oportunidades que si sabemos aprovechar, pues nos pueden situar o nos pueden mantener como uno de los países pues, con más desarrollo económico, ¿no?, por delante. Tenemos también de esta crisis política, yo creo que si hacemos bien las cosas,
podemos irnos a un modelo de democracia representativa con un espíritu reformista, haciendo algunas de las o pudiendo aprobar algunas de las asignaturas pendientes que tenemos desde la transición, ¿no? España ha sido siempre uno de los países que en las encuestas internacionales de opinión se mostraba como más estatista, y un país que tradicionalmente se situaba siempre más en el centro izquierda que en el centro derecha, ¿no? Yo creo que de esta crisis política va a haber está habiendo ya un cambio en la sociedad, a una vuelta a valores más de la responsabilidad individual, del valor de la libertad, de, no sé, el espíritu de emprendimiento. Yo soy de los convencidos que vamos a ir a un sistema político en el que este tipo de valores, más que en mi opinión estaban más en el centro derecha, van a salir fortalecidos. Y eso yo creo que va a hacernos que tengamos una democracia, si me permitís, más, más fuerte, más representativa, más, con más capacidad para dar respuesta a algunos de los problemas políticos que vamos a tener en el futuro. Y por último, creo también que va a haber una reacción en términos de valores. Estoy convencido que ahí hemos tocado fondo y que lo que la sociedad esencialmente nos está pidiendo los políticos es ahora mismo coraje, valentía para salirnos de un discurso muy instalado en lo políticamente correcto, muy encorsetado en valores predominantes que yo creo que habíamos perdido en ocasiones por no dar ni siquiera la batalla. Hablábamos antes del propio concepto de España, de la propia idea de España, la familia, creo que son valores que van a salir fortalecidos de la crisis en la que estamos, ¿no? Entonces, no quiero parecer un voluntarista de decir, bueno, esto, pero sinceramente creo que tenemos una gran oportunidad como país. Creo que tenemos que vencer un pesimismo en el que hemos estado instalados también como consecuencia de la crisis tan profunda que hemos vivido en los últimos años, que vamos a ser capaces de responder tanto al desafío independentista en Cataluña como al desafío del populismo al que en buena medida, yo insisto, no quiero pecar de optimista, pero considero que hemos ya derrotado. Es decir, creo que el riesgo que hemos tenido en algún momento de que en España fuéramos a un populismo de izquierdas, creo que lo hemos neutralizado, creo que hoy ya no existe, con una economía que, si seguimos en la senda de reformas que creo que son todavía necesarias y hacemos una apuesta clara por innovación, puede tener mucho más potencial de crecimiento todavía del que hemos tenido, y por tanto con una España mejor, en la que podamos sentirnos todavía más orgullosos de pertenecer a ella, ¿no? Y termino únicamente con una reflexión que entre los retos que tenemos, y ya digo que el principal es cómo salir fortalecidos de estas crisis, aprovecharlas en términos de oportunidad y no en lo negativo que toda crisis trae consigo, la necesidad de un pacto intergeneracional más potente, ¿no? Yo ahora estoy muy implicado en los temas demográficos. Ahí hay un cierto también determinismo un poco pesimista o incluso catastrofista, ¿no? de suicidio demográfico. Es verdad que, en mi opinión, es imprescindible que recuperemos natalidad, porque es verdad que tenemos una natalidad de las más bajas de Europa, y eso no es bueno ni como síntoma ni por las consecuencias que trae a largo plazo. Es verdad que tenemos ahora un debate muy caliente sobre el tema de las pensiones y la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, si disminuyen. Yo no comparto estas visiones tan catastrofistas, pero sí creo que necesitamos con urgencia recuperar tasa de natalidad.
Pero en todo caso, una de las cosas que que creo que tenemos que dar respuesta es precisamente para hacer sostenible este modelo de llamado estado de bienestar o este sistema de pensiones públicas que tenemos, es un pacto intergeneracional, porque creo que por primera vez vosotros tenéis un riesgo de vivir peor de lo que vivieron vuestros padres. Y además, si la evolución demográfica es la que es y mantenemos tendencias, el coste que para vosotros va a tener sostener a las generaciones mayores, pues va a ser, paga la redundancia, mayor que nunca, ¿no? Ahí Rajoy, sabéis que siempre dice que la clave está, y tiene mucha razón, en conseguir que trabaje más gente. En la medida en que España todavía tiene un 16% de paro y el paro juvenil creo que está todavía en torno al 50%. Por tanto, tenemos un margen para conseguir que trabaje más personas. Pero es decir, yo creo que o conseguimos que el empleo que se cree para vosotros, y yo creo que por la propia tendencia demográfica, empleo se va a generar, o sea, vais a tener oportunidades de empleo, sea un empleo, es decir, no digo de más calidad, que es lo útil, pero sobre todo que esté mejor remunerado, es decir, o damos oportunidades a las nuevas generaciones para que accedan a puestos de trabajo más estables, mejor retribuidos y también que os exijan más formación y también más esfuerzo, pero que al mismo tiempo eso sea compensado, o si no, esa va a ser la verdadera causa de la quiebra del sistema, ¿no? O sea, lo que nos puede permitir sostener a las generaciones de personas mayores, que cada vez somos el segundo país después de Japón con mayor nivel de envejecimiento, es que vosotros, es decir, nuestra economía tenga una mucha mayor productividad que la que tiene, y, si me lo permitís, es decir, que vosotros tengáis más capacidad económica para vosotros y para sostener el conjunto del sistema, ¿no? Y eso pasa necesariamente porque haya un pacto entre generaciones, para que renovemos un pacto entre generaciones en el que no sacrifiquemos a los jóvenes y al mismo tiempo seamos capaces de garantizar una seguridad a nuestros mayores. Ese probablemente sea de los retos más importantes que tenemos por delante, y como yo he dicho, quería dialogar, me callo aquí y damos paso, si os parecía, a un coloquio en el que seguro que decís cosas muy interesantes. Gracias. A ver, pero ahora se trata de eso, de participar, ¿eh? ¿Os identificáis mínimamente? Que yo no os conozco así. Buenas, me llamo David y le quería preguntar una ingeniería. Y bueno, pues yo le quería preguntar acerca del tema del terrorismo, porque yo creo que es un tema que está hoy, por eso, muy instalado en la sociedad, y quería preguntarle si usted cree que eso es algo que se pueda controlar, porque que una persona esté en plan, digámoslo así, como loca y de repente coja un arma y mate a cientos de personas, por mucho despliegue policial que haya, yo creo que es prácticamente imposible el poder controlar eso. Bueno, estamos en un nivel 4 de alerta antiterrorista, instalados desde los últimos atentados en París. Es cuando se decidió subir a un nivel 4. Un nivel 4 de alerta en una escala de 5 niveles que tenemos en España significa la probabilidad alta de un atentado. El nivel 5 significaría que hay una información que permite sospechar que va a haber un atentado inminente. Entonces se sube a nivel 5, pero nivel 4 es un nivel muy alto de amenaza. Por tanto, lo primero que hay que decir es que es una amenaza muy real. Yo tuve una gran fortuna, yo creo que también con ayuda de Dios, lo digo sinceramente, porque en los 5 años que yo estuve como director tuvimos la gran suerte de no tener ningún atentado terrorista, pero en agosto pasado, muy poco tiempo después de dejar
la dirección de la policía, tuvimos un atentado muy importante con 17 víctimas mortales en Barcelona, ¿no? Yo ahí sí daría un mensaje de cierta confianza en nuestra capacidad para abordar el desafío, desde la certeza de que como se demostró en Barcelona no estamos libres de un atentado y que lamentablemente hay muchas probabilidades de que no sea el último y que podamos sufrir nuevos ataques del terrorismo, ¿no? Pero confianza, porque lo que sí creo también es que somos uno de los países que estamos mejor preparados para hacer frente a esta amenaza en Europa. Primero, porque lo hemos sufrido durante muchas décadas a través de, fundamentalmente, el terrorismo de ETA, que causó pues, cerca de 1000 víctimas mortales en España, y eso nos ha permitido desarrollar unas capacidades que, aunque tenemos que adaptar ahora a un terrorismo de naturaleza distinta, que es el terrorismo yihadista, pero tanto en términos de nuestro sistema legal, de nuestro sistema penal, procesal, como en la propia capacidad que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos hace, yo creo que ser uno de los países europeos que estamos más preparados. De hecho, hay un doble dato, ¿no?, que demuestra, en mi opinión, que España es eficaz en la lucha contra el terrorismo. Por un lado, somos uno de los países, después de Francia, creo que el que mayor número de detenidos por terrorismo yihadista hemos realizado en los últimos años, y por contra, el número de foreign fighters, ¿no?, de terroristas que han viajado a Siria e Irak desde España, es uno de los más bajos de la Unión Europea. Francia pues tuvo en torno a 2000 foreign fighters que fueron a Siria e Irak, y España ha tenido 200. Eso para mí permite afirmar, con prudencia, pero permite afirmar que el nivel de radicalización que tenemos en la comunidad musulmana en España es menor del que hay en otros países, y que la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad es probablemente mayor de la que tenemos en otros países, ¿no? Entonces, sin que eso nos garantice, insisto, que no tengamos otro atentado, pero creo que sí nos permite afirmar que somos uno de los países que está mejor preparados para hacer frente a esta amenaza. Lo peor frente al terrorismo es tener miedo, es decir, al final el terrorismo lo que busca es crear terror en la sociedad, y creo que también nos exige como sociedad pues mucha fortaleza en nuestras convicciones, mucha firmeza en nuestra voluntad de hacerle frente al terrorismo sin ceder en ningún caso al chantaje, y mucha fuerza para soportar los zarpazos que inevitablemente te dé el terror. Lo hemos hecho contra ETA, creo que yo os decía, tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nuestro país. Creo que uno más es que somos un país que democráticamente, a través de nuestro Estado de Derecho, hemos derrotado a una organización terrorista que tanto daño ha causado como ETA, y creo que eso me hace tener confianza en que seremos capaces también de derrotar este nuevo terrorismo, que sin duda es más global, es más peligroso, es más grave, pero creo que tendremos capacidad también para derrotarlo, ¿no? De alguna forma lo estamos haciendo. Hola, ¿qué tal, don Ignacio? A ver, el problema que tenemos en España de la pirámide demográfica, yo además lo estoy estudiando en clase y... ¿Qué estudias? Economía y periodismo. Vale. Y lo que siempre se destaca, sobre todo, y además lo destaca la profesora y siempre es que en España hay una ausencia clara de políticas natalistas, y siempre tenemos el ejemplo de que el acceso a las guarderías públicas es nulo. O sea, es muy complicado obtener una plaza en una guardería pública. Entonces yo quería saber, según usted, qué es lo más necesario y más urgente de medidas que se deben tomar para corregir esto y que aumente la tasa de natalidad en España. Bueno, es verdad que en España tenemos mucha menos protección a la familia que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Yo creo, casi me atrevo a afirmar que somos el país que menos apoya a la familia
en términos de fiscales y de servicios como guarderías que tú mencionabas o de cualquier otro tipo, ¿no? También es verdad, a mí tengo un buen amigo, que es Alejandro Macarrón, que ha escrito mucho sobre el tema y tiene una fundación que se dedica a estudiarlo y me manda muchos mensajes. Y es verdad que aquellos países que son el modelo, ¿no?, en apoyo a la mujer, a la maternidad, es decir, que tienen, no sé, 300 días de permiso por maternidad, que tienen 100% de cobertura de guarderías públicas, que tienen un apoyo fiscal a las familias muy potente, los resultados son un poco decepcionantes, en el sentido de que la natalidad sigue siendo baja. Es verdad que en España es calamitosamente baja, porque estamos en 1,3 y, por ejemplo, Francia está en 1,7 y Holanda está en 1,6 y yo creo que Finlandia está en el 1,5. Pero, insisto, yo creo que es imprescindible que hagamos una política seria de apoyo a la familia y en especial a la natalidad, pero que no es suficiente. O sea, que eso es necesario, pero no es suficiente. Yo ahí sí comparto el diagnóstico de que hay algo más profundo. Es cierto también que, a diferencia de otros países, cuando preguntamos que cuántos hijos quieren tener los españoles, nos dicen que 2. Y como estamos en 1,3, pues, en fin, hay esperanza, ¿no? El tema de guarderías para mí es crítico, porque muchas parejas jóvenes, si no tienen un apoyo familiar muy directo, dicen, bueno, tengo un hijo y ¿qué hago con él? Porque una guardería privada es muy cara y no siempre, además, disponible, y es uno de los problemas. Yo creo que sería una de las medidas eficaces que deberíamos tomar para... Yo creo que también tenemos un modelo social y también un modelo económico que hace difícil lo de ser padres, ¿no? Yo tengo 3 hijos, pero no es fácil, y sobre todo porque en aquellos matrimonios o parejas que trabajan los dos, realmente es un modelo complicado para tener hijos. Y yo creo que necesitamos... bueno, se habla mucho de racionalización de horarios y yo creo que hace falta algo en ese terreno, pero sobre todo de flexibilidad. Cuando el problema que tienes cuando tienes hijos pequeños es que si uno se pone malo y los dos trabajan, es que es una crisis mundial, porque ¿qué haces con el niño?, ¿sabes? Entonces yo creo que sí necesitamos sobre todo más flexibilidad. Cuando a mí me nombraron director de la policía, pues bueno, entonces había 60 y muchos mil policías, ¿no? Y yo llevé una persona de mi confianza como directora de gabinete que no era de la policía. Y, bueno, es decir, era una mujer que tenía, joven, pero que tenía 6 hijos, ¿no? Bueno, de hecho, cuando yo la fiché como directora de gabinete tenía 5 y a poco tiempo se quedó embarazada del 6º. Y es verdad que un amigo que es economista, sí me llamó un poco la atención, me dijo, oye, es Ignacio, que tiene 5 hijos, ¿sabes? ¿Cuál va a ser la disponibilidad de tiempo, ¿no? Y bueno, es decir, para mí el hecho de que tuviera 5 hijos, porque luego tuvo 6, era un valor positivo, por 2 motivos. Primero, porque significa algo en términos de valores, y también si uno es capaz de poner orden en una casa con 6 niños, puede poner orden en un cuerpo con 70.000 policías. Pero además, porque creo que el problema es que la maternidad o la paternidad tiene que tener un reconocimiento como un valor social esencial. Entonces, no solamente que sea algo negativo en términos de empleabilidad, sino que sea un valor positivo, que sea valorado así por la sociedad y por las empresas, sabiendo que las empresas tienen que competir. Entonces, tú no puedes cargar el coste de la maternidad o la paternidad en las empresas, porque, miren ustedes, yo no puedo permitirme prescindir de un trabajador durante un año. Entonces, ahí es donde yo creo que necesitamos compensar a través del conjunto, que es el Estado, a las empresas, pero cambiando mucho la mentalidad, porque creo que tenemos una devaluación social del valor de
de la maternidad, de la paternidad, que está muy en la raíz de una crisis demográfica tan intensa como la que tenemos, ¿no? Dicho eso, ya digo, yo tampoco, o sea, en esto no me gusta ser malthusiano, ¿no? Que predijo, bueno, si la población crece a tal ritmo y los alimentos, la capacidad de producción de alimentos es tal, estamos abocados a pasar hambre, ¿no? Y aquello era, o sea, creo que hay factores de innovación tecnológica y de dinamismo social que nos harán solventar la crisis, pero es verdad que tenemos un problema y que, o sea, que esa baja natalidad es un problema al que tenemos que afrontar definitivamente. Por primera vez está en la agenda política. Hasta ahora nadie en política había hablado de natalidad, y no es por la comisión que se ha creado en el Senado, la comisionada que se ha creado en el Gobierno, la estrategia que se ha comprometido a sacar en la conferencia de presidentes autonómicos, pero por primera vez creo que tenemos conciencia de que hay un problema y hay una voluntad de ver cómo podemos empezar a resolverlo. Lo único que es muy complicado, porque las medidas económicas está visto que son importantes, pero no necesarias. Y una vez más vuelvo también un poco a los jóvenes, es decir, mientras tengamos jóvenes que viven en la casa de sus padres hasta los 30 años, que no tienen un empleo más o menos estable hasta que tienen no sé cuántos, y que las mujeres no tienen su primer hijo hasta los 35, pues esto es complicado de arreglar. Es decir, o conseguimos también que vosotros os marchéis antes de casa y os hagáis independientes y os emancipéis antes, o si no será muy difícil. Pero nuevamente, al final lo que hay es decir, para mí una resistencia a asumir compromiso y a sacrificar vida personal en los términos en los que te pide la paternidad o te pide la maternidad, ¿no? Es decir, tener un hijo, si lo tienes responsablemente, bueno, un amigo mío dice que no te cambia la vida, que te la destruye, pero no es cierto, porque lo que hace es, te da, yo creo que no hay nada más grande en la vida que tener hijos, ¿no? Pero sí exige, yo creo que algo también de cambio de mentalidad o cambio de valores, o llamarlo como queráis. Todo lo demás es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Luego había uno allá atrás, que no se nos olvide, que si no va a quedar marginado, Buenas tardes, don Ignacio. Yo le quería preguntar, dado que la crisis demográfica se está viviendo con mayor fuerza en los pueblos, y yo como habitante de Palencia, que soy de Aguilar de Campo, estamos viviendo, siendo uno de los pueblos más prósperos de Palencia, una gran crisis demográfica. ¿Y qué medidas propondría para solucionarlo? Bueno, en materia de demografía, yo creo que tenemos tres problemas principales. Un problema es la baja natalidad, que para mí es fundamental. Otro problema es, como consecuencia de baja natalidad y aumento de la esperanza de vida, que no es mala noticia, porque está bien lo de, como se dice habitualmente, la alternativa siempre es peor. Pero lo que estamos es con un proceso de envejecimiento muy acelerado de la sociedad. Y un tercer problema, que es despoblación, especialmente en el ámbito rural. Es decir, no solamente perdemos población, al menos en tendencia vegetativa. Si introducimos el factor de inmigración, es más indeterminado. En algún año de la crisis hemos tenido pérdida real de población, pero en otras ocasiones la pérdida vegetativa se compensa con un fenómeno migratorio, ¿no? con un flujo migratorio. Pero aparte de eso, lo que vemos también es que la población tiende a concentrarse cada vez más en grandes núcleos urbanos. Ya no solamente el problema es Aguilar, es Palencia capital, es muchas ciudades pequeñas que están en estos momentos de la España interior, que están perdiendo población. Y la población se concentra en grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, y en costa, o sea, zona costera, donde también, por el momento, sobre todo en costa mediterránea, crece población, ¿no? Y esto lo que genera es mucho desequilibrio territorial. Yo creo que en parte, bueno, la crisis catalana, yo creo que tiene su origen, bueno, en una ideología
de un nacionalismo excluyente y un nacionalismo que basa su identidad en la negación y en el rechazo a lo otro, a lo español, ¿no? Y creo que también, sinceramente lo pienso, y además está documentado en algunos informes últimos que se han puesto en evidencia, que tiene que ver, o sea, que la decisión de acelerar el proceso en los términos en los que se aceleró tiene que ver también con la corrupción. Yo creo que era una forma de salir de un bucle en el que se había introducido una clase política que no encontraba salida. Pero dicho eso, tiene también que ver con un desequilibrio territorial. Por eso a mí me parece que este proceso de concentración de la población en pocos núcleos urbanos genera muchos desequilibrios territoriales, medioambientales, en términos también de conservación de nuestro patrimonio natural y patrimonio histórico, pero además mucha tensión territorial, ¿no? El debate que estamos teniendo ahora sobre financiación autonómica tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si utilizamos como único criterio la población para repartir los fondos, nos vamos a encontrar que los que más tienen tendrán cada vez más y los que menos tienen tendrán cada vez menos, ¿no? Los costes de prestar determinados servicios en zonas despobladas como la tuya son muchísimo más altos, ¿no? Soluciones. Bueno, nuevamente, necesaria pero no suficiente desarrollo económico. Es decir, que al final, donde no hay oportunidades, donde no hay empleo, donde no hay iniciativa, es imposible que haya población. Los grandes movimientos de población tienen que ver con, en la mayoría de las ocasiones, con causas económicas, fundamentalmente. Por tanto, o somos capaces de llevar iniciativas y crear empresas o tener emprendimiento en estas zonas, o estamos perdidos. Segundo, calidad de los servicios, ¿no? Si por el hecho de vivir en una zona rural tengo dificultades para la asistencia sanitaria en una población que es crecientemente envejecida, no puedo llevar a los niños al colegio, pues mire usted, es que la calidad de vida que tengo aquí o la calidad de los servicios, al menos de los servicios públicos, es que es muy inferior a la que tengo en las ciudades. Eso plantea un coste de financiación complejo para determinados servicios, pero es verdad que ya por un principio casi de igualdad entre los españoles tenemos que ser capaces de dar servicios públicos de calidad en estas zonas rurales, ¿no? Un elemento para mí decisivo es, se ha hablado mucho de infraestructuras, ¿no? Pero especialmente ahora mismo, o sea, es muy difícil en vuestra generación vivir sin Internet. Es que no puedes tener ningún tipo de iniciativa, de nada, pero ya no solamente en términos de empresas, sino en términos personales, si no tienes una conexión a Internet. Por tanto, nuevamente, es mucho más caro llevar una conexión, además, hombre, o sea, ya que sea, o sea, necesitas una conexión con una mínima capacidad. Cada vez utilizamos más datos, cada vez utilizamos más imágenes, ¿no? Es más caro, o sea, a veces es antieconómico para las compañías, pero si no damos ese tipo de cobertura a estas zonas, pues las mataremos o las despoblaremos definitivamente, ¿no? Todo eso es necesario, pero nuevamente no es suficiente, porque es verdad también que la tendencia universal, no en España universal, es a una concentración urbana. Es complejo, es así. Pero, es decir, cuando menos tenemos que dar oportunidades. Luego ya la gente, yo en eso también soy poco intervencionista, es decir, que la gente vive donde quiere, ¿no? Pero por lo menos que demos oportunidades a vivir. Y como conjunto de país, me parece que ir a un desequilibrio de población tan radical entre un 90% del territorio completamente despoblado y toda la población concentrada en unos pocos núcleos urbanos, me parece que es un modelo de distribución demográfico que es negativo. Por tanto, de alguna manera, a los que se quedan en ese ámbito rural tendremos también que compensarles de alguna forma, ¿no? Al menos esa es la posición que nosotros estamos defendiendo políticamente en el Parlamento, ¿no?
Buenas tardes, yo soy Luis y oposito a inspector de la Policía Nacional. Entonces, mi pregunta va dirigida a la etapa en la que usted fue director general de la policía y si podría decirme cuáles son los puntos fuertes, según usted, y débiles del cuerpo en comparación con la Guardia Civil, que usted también lo conoce porque ha tenido la oportunidad de trabajar dentro. Si podría decirme qué debe aprender la Policía Nacional de la Guardia Civil y viceversa, y si no sería posible y quizá más inteligente unificar ambos cuerpos en uno solo. Gracias. Pues es verdad que no hay muchos casos de personas que hayan tenido la oportunidad de servir de alguna forma en los dos cuerpos, ¿no? Y conocerlos por dentro, porque son a veces un poco estancos, ¿no? No hay mucho intercambio entre ellos. Y lo primero es que tenemos dos cuerpos de seguridad que, sinceramente, lo creo, están entre los mejores del mundo. Y no es... Los de Palencia somos un poco, ¿sabes? Sí, siempre Palencia es lo mejor, pero realmente tenemos dos cuerpos de seguridad, no solamente en términos de eficacia, y todas las estadísticas internacionales demuestran que los niveles de seguridad que tenemos en España son envidiables en comparación con cualquier otro país del mundo, y así nos lo demuestra. Además, somos un país con 84 millones de turistas extranjeros el último año, y la valoración que hacen los turistas extranjeros de nuestro nivel de seguridad es óptimo. Por tanto, tenemos un sistema de seguridad, yo creo que muy potente y muy eficaz, y también es muy significativo que hoy Policía Nacional y Guardia Civil sean los dos cuerpos, las dos instituciones mejor valoradas por los españoles, en un momento también de crisis en las que, pues no sé, ¿sabes? El Parlamento, los partidos, los políticos, el gobierno, aparece todo por los suelos. Policía Nacional y Guardia Civil se mantienen como instituciones muy bien valoradas por los españoles, ¿no? A mí eso me hace creer que tenemos un muy buen sistema, y yo en política siempre he aplicado que nosotros tenemos que, como políticos, intentar arreglar aquello que no funciona, pero no dedicarnos a estropear aquello que funciona. Por lo tanto, si tenemos un modelo de seguridad basado en dos cuerpos con unos niveles de eficacia muy altos y con una valoración de la sociedad muy alta, bueno, pues tendremos más cosas que ocuparnos que un cambio de un modelo que creo que funciona más que satisfactoriamente, ¿no? Y dicho que a mí me parece que tenemos dos cuerpos auténticamente de lujo, que se parecen entre ellos mucho más de lo que ellos creen, porque como viven un poco en compartimentos estancos, a veces piensan que... hay una rivalidad que yo creo que tiene también aspectos positivos. Yo en eso soy un poco anglosajón, en el equilibrio de poderes. La policía tiene un enorme poder porque tiene mucha información, y creo que tener dos cuerpos en términos de equilibrios institucionales no es mal sistema en un país como España, y crea una competencia que en muchos casos es sana, porque los dos cuerpos quieren pues detener más terroristas y coger más narcotraficantes, y hay una cierta competencia. Es verdad que esa competencia, cuando traspasa determinados límites, resulta negativa, cuando uno se hace un poco zancadillas en el campo de juego, pero tenemos también una estructura a través de una Secretaría de Estado de Seguridad bastante fuerte, que es un buen árbitro y es un buen coordinador para que, cuando hay solapamientos en investigaciones o cuando hay conflictos entre los cuerpos, se puedan solucionar, ¿no? Así que yo soy muy defensor del modelo que tenemos, ¿no? Y los valores en Policía Nacional, bueno, yo solía decir, que he tenido las dos experiencias, que la Guardia Civil es más fácil de dirigir porque también su naturaleza militar hace que, no sé, sea más predecible y como más, no sé, más, entre comillas, más fácil de mandar. Es verdad también que luego hay internamente hay sus cosas también y sus historias, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegamos en el año 96, yo iba de director de gabinete, el director de la Guardia Civil,
y el general Galindo ocupaba el despacho que estaba debajo del mío, ¿no? Y hubo una condena de la Audiencia Nacional y hubo un Consejo Superior de la Guardia Civil que planteó un comunicado público de apoyo en aquel momento al general Galindo. Y recuerdo que pues ahí Jaime Mayor Oreja hizo una labor de reunirse con todos los generales de la Guardia Civil y un poco convencerles de que era muy improcedente ante una sentencia judicial un manifiesto de apoyo que podía ser interpretado casi como un desacato, ¿no?, a la justicia, y que eso para la institución hubiera sido muy negativo, ¿no? Lo pongo como un ejemplo, una anécdota de que a veces las cosas son más complicadas por dentro de lo que aparecen por fuera. Pero en general es más fácil de dirigir. La Policía Nacional es más difícil de dirigir, pero al mismo tiempo es más fácil de cambiar. La Guardia Civil tiene una inercia histórica y un peso institucional que a veces determinadas reformas son muy complicadas de llevar a cabo. Vive todavía. Sí, la cartilla, que está muy bien porque mantiene unos valores increíbles, ¿no? Y también un espíritu de cuerpo que es brutal, pero eso al mismo tiempo hace que sea a veces más difícil, y estamos en una sociedad muy cambiante, con una delincuencia que requiere un proceso constante de transformación, ¿no? Y a veces para la Guardia Civil es más complicado gestionar el cambio, ¿no? Yo lo diría como los dos valores más positivos en un cuerpo y en otro, ¿no? Muy buenas, don Ignacio. Yo quería preguntarle, aprovechando que hoy es el Día de la Mujer... ¿Tú cómo te llamas? Dani. Dani, ¿y qué estudias, Dani? Ingeniería. ¿También ingeniería? Bueno, sí. Muy bien. Y quería preguntarle, aprovechando que hoy es el Día de la Mujer, ¿cuáles son las medidas que propone el Cuerpo de la Policía Nacional para hacer decrecer los casos de violencia machista dentro de España? Pues cuando en el plan estratégico que hicimos en el año 2012, que cubría hasta el año 2016, marcamos como 5 grandes prioridades, ¿no? La primera era terrorismo, sin duda. La segunda tenía que ver con ciberseguridad. Tercera, y ya aquí el orden me preocupa menos, ¿no?, entre ciberseguridad, pero el tema de trata de seres humanos, inmigración ilegal. Cuarto, todo relacionado con crimen organizado, especialmente en la dimensión económica del crimen organizado. Y el quinto, como quinto objetivo estratégico, situamos la violencia en el ámbito familiar, doméstico y contra la mujer. ¿Por qué? Porque afortunadamente España, que tiene unos índices de seguridad envidiables en estadística en el mundo, en Europa y en el mundo, durante los 5 años en los que yo fui director, incluso el número de delitos violentos disminuyó un 30%. Pero además que es tendencia un poco general en mundo desarrollado, es decir, que es verdad que la ciberdelincuencia crece. Bueno, pues en delitos con violencia, los que más crecen, dentro de que han disminuido un 30%, son en ámbito familiar y ámbito doméstico contra la mujer. La principal... El 70% de los delitos en este ámbito son contra la mujer, un 30% son contra menores, contra mayores o contra personas vulnerables, personas con alguna discapacidad. Es verdad que en la etapa en la que yo fui director nos crecieron más los delitos domésticos que propiamente los delitos contra la mujer. La estadística aquí también hay que interpretarla, porque lo que teníamos también era un gran número de casos de mujeres que no denunciaban. Entonces, a veces cuando crece la estadística del número de delitos, en realidad es bueno si eso lo que hace es aflorar casos que no se conocían porque quedaban dentro de lo que es la intimidad familiar, ¿no? Ahí, creamos una nueva unidad que no existía, que era una unidad de atención a la familia, la denominamos así, la UFAM, que exactamente era Unidad Familia Mujer.
cuando, si me permitís la anécdota, cuando estuve en Guardia Civil, creamos los EMUME, que eran los equipos mujer menor. Y me hizo unas anécdotas más recuerdo de la Guardia Civil, es, hablando hoy día de la mujer trabajadora, ¿no? Es muy significativa. Estábamos en los años 90, que cuando definimos los EMUME, ¿no? Pues alguien señalaba, ¿no? En la ordenanza, en la documentación interna, ¿no? En la instrucción interna, que los EMUMES, los equipos mujer menor, estaban compuestos por 3 hombres, al menos uno de ellos mujer. La idea de la UFAM, de crear esta unidad en Policía Nacional, era, dentro de Policía Nacional teníamos como 2 unidades dedicadas al ámbito de la lucha contra malos tratos y violencia contra la mujer. Una pequeña unidad que estaba dentro de Policía Judicial, pero sin una ubicación muy clara. Yo creo que pertenecía a la Secretaría General de la Comisaría General de Policía Judicial, y luego otra pequeña unidad que trabajaba el tema desde una unidad que había en Seguridad Ciudadana que se llamaba Participación Ciudadana, ¿no? Que lo que hacían era, unos se dedicaban a la protección de las mujeres amenazadas y los otros se dedicaban, como Policía Judicial, a investigar los casos de violencia o de malos tratos que existían. Pero eran 2 unidades como muy abajo en el organigrama. La que se dedicaba a la protección de la mujer tenía bastantes efectivos, porque eran como 1.200 efectivos, pero orgánicamente estaban como muy devaluadas, ¿no? Como nosotros le dábamos a esto una prioridad máxima, lo que creamos es una nueva unidad, dependiendo de Policía Judicial, que, por un lado, integrara las 2 respuestas, la protección de las mujeres y la investigación, y por otro lado que subiera en el organigrama y que se convirtiera en una de las unidades un poco de referencia dentro de Policía Nacional, ¿no? Y luego lo que hicimos también es mucha campaña de concienciación. Yo recuerdo que fue la primera y la única vez que le pusimos publicidad a los coches de la policía, porque en los cristales de los coches de la policía pusimos unos carteles en una campaña de violencia contra la mujer, ¿no? Hicimos mucha campaña en medios de comunicación con mucha complicidad, ¿no? De los medios de comunicación. Porque, insisto, de 20 mujeres asesinadas que podíamos tener, ¿no? En uno de los años, 17 de ellas nunca habían denunciado ningún caso, maltrato, ninguna amenaza, y para la policía realmente era muy complicado actuar eficazmente si no teníamos constancia, ¿no? Otro desafío era, una vez que denunciaban, darle la protección adecuada, pero el principal problema que teníamos en 17 de los 20 casos era que ni siquiera teníamos ninguna información sobre ello. Por tanto, lo principal para mí era convencer a las mujeres para que denunciaran, ¿no? El número de mujeres fallecidas se mantuvo más o menos constante, pero claramente yo creo que es otro de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Y una última pregunta que lleva siendo Laura. Buenas noches. Me llamo Diego y estudio un doble grado en Farmacia y Biotecnología. ¿Farmacia? Biotecnología. Que entendí criminología, digo, vaya, vaya combinación. Sería un poco raro. Bueno, a mí me gustaría preguntarle sobre recientemente un caso del expresidente de la Generalitat, que salió huyendo a Lovaina al ser requerido por la justicia, y más recientemente otra política catalana, Ana Gabriel, parece ser que ha huido a Suiza al ser también requerida por la justicia. Como ciudadano siento una ligera inquietud. ¿Hasta qué punto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, específicamente los servicios de inteligencia españoles, están preparados para afrontar los nuevos desafíos de España? Muchas gracias. Pues, bueno, antes hablamos un poco de terrorismo. Yo también quiero decir que una de las claves del éxito de España en la lucha contra el terrorismo es una magnífica coordinación entre policía y Centro Nacional de Inteligencia. Yo recuerdo que cuando a mí me nombran director de la policía, la primera visita que hago
es al director del Centro Nacional de Inteligencia, porque me parecía que era fundamental que la cooperación entre policía y centros de inteligencia en la lucha, especialmente en la lucha contra el terrorismo. En otros ámbitos también, pero de manera muy particular en la lucha contra el terrorismo. Y creo que funcionó muy bien. Y además valoro mucho la labor del centro de inteligencia, porque es una labor mucho más invisible que la policía. Al final, nosotros cuando hacemos una operación contra el terrorismo, pues hay unas detenciones y sale el telediario y pone que la Policía Nacional ha detenido. Y en cambio, la mayor parte del trabajo que hace el Centro Nacional de Inteligencia es invisible, ¿no? Y no tiene ningún tipo de reconocimiento de ninguna clase, porque no puede tenerlo, y por lo tanto me parece especialmente meritorio. Es verdad también que, a ver, esto creo que lo están grabando, ¿no? Sí. Vale, pues entonces seremos muy prudentes, pero quiero decir que yo sí creo que que no calibramos suficientemente, en mi opinión, y no hablo de los últimos meses, sino en trayectoria amplia, ¿no? En años, un riesgo tan evidente o sea, no nos creíamos que un desafío de esta naturaleza en estos términos era planteable, ¿no? Y por tanto yo creo que a lo mejor no lo preveímos y no lo trabajamos con suficiente antelación, ¿no? En mi opinión. En el caso de policía, cuando ya la cosa se iba poniendo evidente, claramente había un desafío a la legalidad, a la Constitución, pero es verdad que el trabajo policial es uno y el trabajo de inteligencia es otro, ¿no? Y yo creo que hay determinados límites que cada uno tiene su competencia y que no se deben traspasar, ¿no? Por tanto, yo acepto cierta autocrítica de que quizás nos faltó cierta previsión, ¿no? Sobre todo, lo confieso, yo creo que cierta previsión política, ¿no? Yo creo que había una confianza en que a través también de negociación y de concesiones, si me permitís la expresión, se podía contemporizar, ¿no? Se podía llegar a mantener un acuerdo, mantener un status quo, y yo creo que no fuimos conscientes de que la otra parte jugaba con una deslealtad absoluta, ¿no? Y que en definitiva iba a plantear un desafío pues tan radical y tan unilateral como el que han planteado, ¿no? Mi opinión también es que se han equivocado, ¿no? Porque o sea, tú no puedes plantear un desafío de esta naturaleza con un 47%, si quieres ser generoso, de apoyo de la población, sin ningún tipo de apoyo internacional, de manera absolutamente contraria a la legalidad vigente. Es decir, y en ese sentido, ahora para mí el reto es cómo, una vez ganado el pulso, ¿no?, de una declaración unilateral de independencia, cómo también, en el mejor sentido del término, pero explotamos la victoria. Es decir, esto se tiene que ganar, pero además tenemos que ser capaces de sacar las lecciones y de alguna manera de cambiar las cosas para que algo así no se vuelva a producir, ¿no? Porque creo que lo que ha habido es cierta precipitación, porque si te plantean un desafío de esta naturaleza con un apoyo, no sé, ¿sabes?, ya muy mayoritario de la sociedad catalana, bueno, políticamente es ya mucho más difícil de gestionar. Yo soy de los que no concibo una España sin Cataluña, es decir, es que no es una hipótesis que ni me planteé, y por tanto es que no cedo un milímetro, ¿no? Es decir, pero es verdad que en términos de desafío político, si hay una gran mayoría, esto es mucho más complejo de... Entonces, se habla mucho de educación y yo creo que es un tema muy importante. Está el tema también de medios de comunicación y especialmente públicos, que creo que claramente son muy manipuladores y muy distorsionadores. Creo que hemos dejado muy desamparados a todos aquellos catalanes que se sentían españolas y que no les hemos dado suficiente apoyo y, no sé,
a los empresarios que se les multa por no rotular en catalán, o a los padres que quieren llevar a sus hijos a una escuela y no les pueden llevar a una escuela que hable español. Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, porque aunque venzamos el pulso este que nos han echado más inmediato, pero a largo plazo yo creo que hay que cambiar algunas cosas. Vamos a aceptar una última pregunta de un colegial y después yo le haré una si no le importa. Bienvenido. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Mateo Schmidt y bueno, estudio. Le quería preguntar, ADE, sí, quería preguntarle, bueno, una cuestión quería preguntarle y ahora con lo último que ha dicho, quería comentarle que en España, bueno, en España y en muchos países, pero la tasa de suicidios en los cuerpos de policía es altísima, es junto con los de médicos y abogados de las más altas. De hecho, si fuesen los cuerpos una provincia, tendrían la tasa de suicidios más alta de España. Bueno, pues básicamente quería preguntarle por medidas que se toman al respecto y cómo soluciona el problema. Y bueno, sí, eso, básicamente. Bueno, no tengo ahora mismo todos los datos y los buscaré, si no es así se los hago llegar a Alejandro para que te los dé, ¿no? Pero en Policía Nacional estábamos más o menos en la media de suicidios de sociedad española, ¿eh? Creo que Guardia Civil era un poquito más alta, o un poquito, no sé, era más alta, pero el dato que recuerdo es que estábamos un poco en la media. Considerando también que el hecho del arma es un elemento facilitador, es decir, cuando se producen suicidios en bastantes ocasiones se producen con el arma muchas veces en dependencias oficiales, ¿no? Entonces, cuando alguien lamentablemente toma la decisión de quitarse la vida, el tener un instrumento tan accesible, pues es... Los protocolos son muy estrictos, hay unos servicios de psicología, tanto en policía como en Guardia Civil, que funcionan bien. Tus compañeros, cuando se presenten a la oposición, tienen que pasar una entrevista, bueno, una serie de test y una entrevista que es dura, tratando de detectar precisamente personas que puedan tener algún tipo de desequilibrio, algún tipo de problema. Es verdad también que la labor de policía a veces es una de las profesiones que, en términos de conciliación con vida familiar, no es fácil, porque bueno, es un servicio que necesariamente hay que dar 24 horas, por tanto hay gente que trabaja en turnos de noche o que va cambiando turnos y a veces es una plena disponibilidad, entonces a veces pues incluso planificar vacaciones pues lo hace complicado y por tanto es verdad que también plantea problemas en términos de conciliación. Pero ya digo, no es, o sea, a veces hay un poco de alarmismo. Yo creo que a veces alguna asociación de Guardia Civil o tal sale con datos que yo creo, insisto, que por el dato que yo tengo en la memoria ahora mismo, en Policía Nacional estábamos un poco en la media. Yo creo que no teníamos una tasa especialmente tan alta, ¿eh? Bueno, en verano, solo este verano ya se suicidaron 8 policías. Bueno, mi tío es Policía Nacional y yo recuerdo en los últimos años un par de casos de suicidios de algún compañero suyo. Sí, en Palencia hemos tenido hace poco un inspector que se ha quitado la vida y que, bueno, cuando lo conoces personalmente te impacta mucho más, ¿no? Repaso los datos y ya digo, si estamos en una tasa mucho más alta, te lo hago llegar. Y es verdad, ya digo, pero el protocolo antisuicidios dentro del cuerpo yo creo que es bastante potente, ¿sabes? Yo le quería preguntar porque han preguntado a algunos de los colegiales sobre cómo aumentar la tasa de natalidad, ¿no? Usted también lo ha comentado que están trabajando en la comisión sobre cómo aumentar esa tasa y me gustaría preguntarle si en la comisión que usted preside se ha planteado el hecho de llevar a cabo políticas para mejorar la calidad de esa natalidad, porque sí que es cierto que tenemos una tasa de natalidad baja, pero si vamos por provincia, incluso por comunidades autónomas para hacerlo más accesible, a analizar la calidad de la natalidad, en casi todos los casos no pasa de 1/3 la natalidad que es percibida con calidad. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, creo que era el último dato que hemos recibido, era en torno a un 68% de los neonatos lo hacen en calidad de precariedad, ¿no? En los términos
económicos que se baraja con la OCDE en relación a el que nace con la estabilidad económica de su familia, ¿no? Es decir, justamente en la isla de Gran Canaria, más concretamente, un municipio que tiene un barrio, que lo conocerá porque es famoso justamente por eso, que se llama Ginamar, donde es habitual que las niñas de 14 años, entre los 14 y los 20 años, tengan entre 1 y 2 hijos. Entonces, se está trabajando desde la comisión en mejorar esa calidad, que va relacionada con el resto de preguntas que han hecho, y si eso se ha planteado, que sería positivo que ese hecho hubiera ocurrido, qué medidas se están defendiendo, se están planteando, o en el caso de que no se haya hecho, pues como presidente, qué iniciativa llevaría usted a cabo. Pues la verdad es que, ni siquiera tenemos un consenso claro sobre la necesidad, sobre políticas natalistas. Es decir, que hay partidos políticos que consideran que una tasa de natalidad baja, bueno, incluso yo en algún discurso he escuchado como un poco factor de modernidad. Es decir, es que las sociedades avanzadas o desarrolladas o más desarrolladas tienen tasas de natalidad muy bajas, y las sociedades de países subdesarrollados tienen tasas de natalidad muy altas, y en definitiva la población del mundo pues está ahora, me parece, en 8.000 millones y va a llegar a 10.000 millones según las proyecciones en 2050. Y en algún discurso político lo que se plantea es, bueno, aquí lo que sobra es gente, y en todo caso, además, pues las mujeres tendrán los hijos que les dé la gana, y no, o sea, y ni siquiera hay cuando hablo de calidad me refiero al hecho de que hay personas que tienen hijos sin tener ningún tipo de planificación familiar. Es decir, entonces, si se están barajando medidas para procurar que cuando la gente decide ser padres o madres, ¿no? Ahora que, ¿no?, pues con esto de la inseminación artificial hay mayor acceso a una maternidad en solitario, si se están planteando políticas, aunque sea educativas, para el hecho de que la gente, a la hora de ir a ser padres, hablo de gente joven, incluso más joven que nosotros, pues les llegue el hecho de tu momento para ser padre será cuando puedas mantener a tus hijos, no ver servicios sociales, y cualquiera que tenga uno en su municipio, que es lo que la ley manda, ve mucha gente joven con hijos que uno piensa, pero ¿cómo lo va a conseguir? Es decir, en términos de calidad me refería a eso, no al hecho de tener una natalidad selectiva. No. Vamos, te hacía el preámbulo, que no hablaba tampoco de natalidad selectiva, pero te hacía el preámbulo para decir que mi partido, y bueno, yo personalmente sí creo que tenemos un problema de natalidad en España muy baja, y que esto nos va a generar tensiones y problemas a medio, ya los está generando, y nos los va a aumentar a medio y largo plazo, pero que ni siquiera hay un consenso pleno sobre la necesidad de aumento de natalidad, por un lado. Y segundo, no es un debate que ya hemos tenido en la comisión, porque lo que en estos momentos preocupa fundamentalmente, desde la perspectiva de mi partido, es la baja natalidad. No hemos entrado en otras consideraciones. Es evidente que, lo hemos dicho antes, ¿no? Hombre, tener un hijo es una enorme responsabilidad, y por tanto, o desde la responsabilidad individual, o si falla la responsabilidad individual desde los poderes del Estado, pues tendremos que plantearnos casos de marginación o de pobreza infantil, ¿no? Que yo creo que es la pobreza menos admisible en nuestra sociedad, por tanto, ahí tendremos que dar garantías. Pero ya digo, ahora el reto para mí es más bien aumentar natalidad, y este problema de momento en la Comisión de Demografía no nos hemos ocupado de él. Pero bueno, tomo nota. Sí, es importante. Bueno, gracias, Ignacio. Seguro que habría muchas más preguntas en la cabeza de nuestros colegiales. Yo personalmente, al dedicarme también a la docencia en el instituto, el tema del ciberacoso, que está tan en auge, agradecerle sus palabras y todos los desafíos que realmente vamos a ser nosotros los jóvenes y estos colegiales los que nos saquen hacia adelante, ¿no? Y nada, también, pues ya que está aquí Jorge, queríamos tener un detalle con usted,
Así es que, Jorge, por favor, Bueno. y un aplauso a Ignacio Bueno. por todo importante. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues voy a abrirlo, si no os importa, que soy de los que me gusta abrir los regalos, así que muy agradecido. Sí, hombre. Ha sido un verdadero placer y, no sé, yo tengo una hija de 19 años, que es universitaria, luego tengo 2 más pequeños. Al final, el gran reto que tenemos es qué España os dejamos, ¿no? Yo sí es verdad que hay problemas que digo, bueno, esto ya que lo resuelvan ellos, porque ya no, nosotros tenemos que ocupar de determinada agenda y hay otros que nos pueden sobrepasar. Pero nosotros, mi padre era de una generación que vivió la posguerra, una generación dura, que es decir, cambió y transformó completamente el país con una transición democrática que fue modélica, y a veces, como político, también me pregunto, bueno, ¿y yo qué España, o nosotros como generación, qué España vamos a dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Pero vamos, me mantengo en ese optimismo que os transmitía al principio. Tenemos la gran fortuna de vivir en un gran país, ¿no? Bueno, precioso, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Sí, lo has marcado para que tengáis un recuerdo. Bueno, pues vas a ser el bolígrafo de trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, chicos. Chicos, nos esperamos si nos hacemos una foto.